Joan de González. Hola mis amados, bendiciones, ¿cómo están ustedes? Que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. En este día hermoso quisiera compartir con ustedes acerca de la carne y el espíritu, dos naturalezas irreconciliables. Para ello he querido tomar como base 1 Corintios 15, versículos 45 al 50. Dice de la siguiente manera: así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Y así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El Señor nos dé sabiduría, nos dé revelación en este momento para que podamos entender su palabra. Existe una voluntad intrínseca que funciona en cada una de las dos sustancias, simientes o naturalezas. La voluntad de la carne es firme y es la que dice yo quiero. La voluntad de Dios es todo aquello que Él quiere. Definamos un poco lo que es la palabra voluntad. Voluntad, pues la podemos definir como determinar, querer y desear. Si tomamos el texto que el apóstol Pablo nos deja en Gálatas 5, 16, 17, que nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjese que dice los deseos de la carne, es decir, la voluntad de la carne. Si tomamos la definición que acabamos de dar de voluntad, lo que la carne desea, los deseos de la carne, lo que la carne determina. Pero también nos dice que el deseo del espíritu, es decir, la voluntad del espíritu o lo que el espíritu determina o quiere, es contra la carne. Y lo dice muy claro que estos dos se oponen contra sí. Por eso, en este día te quiero hablar de la carne y el espíritu, esas dos naturalezas que son irreconciliables. La carne es todo ese sistema anti-Dios, que es gobernada por el yo quiero, excepto pues cuando se define carne como cuerpo, como lo decía David en el Salmo 63:1, que él decía que su carne lo anhelaba. El espíritu regenerado, es decir, cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, viene a nosotros esa naturaleza de Cristo, somos gobernados por lo que Él quiere. Juan lo dice muy claro en el capítulo 1 cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por los deseos naturales ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Desde esta naturaleza divina que opera por el Espíritu en la vida de los santos, se produce esa genuina adoración al Padre. Es en la vida del Espíritu que vivimos para obedecer a Cristo y expresar lo que el Padre anhela recibir de sus hijos, esos adoradores que lo hacen en espíritu y en verdad. Por causa de la constante obediencia, la vida de nuestro Señor, que es el perfecto ejemplo de la verdadera adoración al Padre, que nosotros, esa naturaleza que tenemos ahora, naturaleza del Espíritu, es obediente a la verdad, y Cristo es la verdad. Recordemos que Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, cada uno de nosotros debemos comprender que adorar al Padre en espíritu y verdad no es ni más ni menos que una vida de obediencia a Cristo. Como lo dice el apóstol Pablo: llevemos cautivo todo pensamiento que se someta a Cristo. Por tanto, todo lo que no es por obediencia a Cristo, por bueno que parezca, es corrupto o bien corruptible. El apóstol Juan lo dice en su primera epístola: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
todo aquello que pertenece a la voluntad de Dios en Cristo es incorruptible y permanece para siempre. La voluntad de la carne, ese sistema anti-Dios, está conectada al mundo, a ese sistema de desobediencia. Mas el deseo del Espíritu está conducido por la voluntad de Dios. Fíjese que el versículo dice, se acaba. El mundo se acaba con sus malos deseos. Esto implica echarse a perder, ¿sí? Echarse a perder. Si nosotros vemos lo que significa la palabra corrupción, es echarse a perder, corromper, echar a perder. En otro sentido, también es degradar, también es matar o destruir. Así que todo lo que este mundo nos ofrece se destruye, se degrada, se corrompe, se echa a perder. Lo vemos cuando el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, es decir, echan a perder las buenas costumbres. También tenemos el texto cuando el Señor dijo, el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Consideremos seriamente que según las Escrituras, la carne en toda su naturaleza y expresión es corrupta y corruptible. Tengamos presente ante todo que no es lo mismo corrupto que corruptible, porque corruptible quiere decir que puede echarse a perder, que puede desintegrarse y desaparecer y por lo tanto lo hará. Todo lo que es nacido de la carne porta la sustancia de corrupción y es corruptible, y todo lo que es nacido del Espíritu porta la sustancia incorruptible de Dios y no se puede echar a perder. Todo lo que es de la carne es corruptible y es probable que al principio no conlleve peligros visibles en lo superficial, pero por causa de la sustancia que porta en su interior está pronto a desaparecer. Por ello es que algunas obras de la carne, aun siendo aparentemente buenas y agradables a la vista, son corruptas, y aunque parece que no se destruyen, ya tienen fecha de vencimiento. Todo lo que es incorruptible, es decir, vida y obra del Espíritu, permanece para siempre, más allá de los tiempos y del fuego de la prueba. La corrupción y la corruptibilidad están relacionadas tanto con cosas inmateriales como materiales. Entonces es tiempo de hacernos esta pregunta: ¿de dónde provienen los deseos que gobiernan mis decisiones y acciones? Ya que todo tiene que ver con la consumación de nuestro destino en Dios. El apóstol Pablo enseña que la corona que los atletas griegos buscaban era corruptible, sujeta a deterioro, descomposición o desintegración. Él decía en 1 Corintios 9:25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. La corona que cada uno de nosotros recibiremos es incorruptible por haber vivido para hacer la voluntad de Dios en obediencia a Cristo. Todo lo que los atletas pueden ganar hoy en día son corruptibles. En algún momento se dañan, en algún momento se echa a perder, pero la corona que nos está guardada a nosotros no es corruptible. La corona de la vida es la que nos ha sido prometida por vivir, por hacer la voluntad de Dios en obediencia a Cristo. Incluso podemos ver lo que nos dice la palabra de Dios, que el oro y la plata también son corruptibles. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Damos gracias a Dios que la sangre de Cristo es incorruptible. El oro, la plata, vemos que son materiales que se pueden corromper, pero todo lo que es de Dios, ni siquiera el fuego de la prueba lo puede destruir. El hombre, la criatura carnal es corruptible, dice Romanos 1:23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles. En su estado imperfecto, el cuerpo también está sujeto a enfermedades y con el transcurso del tiempo a la desaparición con la muerte, debido a que se descomponen los elementos que lo forman. Dice el libro de los Hechos, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. En el ámbito inmaterial, las malas compañías, nos dice el apóstol Pablo, las malas compañías que producen malas conversaciones pueden y van a corromper o echan a perder los buenos hábitos. Con esto quiero concluir. El postrer Adán se refiere a Cristo. Como Cristo resucitó de la muerte, llegó a ser espíritu vivificante. Esto significa que tuvo una nueva forma de existencia. Segunda de Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cristo es la fuente de nuestra vida espiritual. El nuevo cuerpo humano glorificado de Cristo ahora viste su nueva vida glorificada, así como el cuerpo de Adán era adecuado a su vida natural. Cuando resucitemos, Dios nos dará un cuerpo glorificado apropiado a nuestra nueva vida eterna. Recuerda que la carne y el espíritu son dos naturalezas irreconciliables. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bendiciones en abundancia. El Señor te dé sabiduría y entendimiento, que puedas entender esta palabra y que desde ya esta palabra empiece a dar fruto en tu espíritu. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional.